Listo. Eh, Les voy a compartir la pantalla. Denme un segundo. Tu. Bueno. ¿Ya están viendo? Sí, Sí, listo. Entonces nosotros nos habíamos quedado en... Ay, ¿en dónde nos habíamos quedado? Herramientas de geoprocesos, ¿cierto? Entonces, esperemos que cargue. Ay, me rasca. Nosotros ya hicimos el intersect y ya hicimos el spatial join. Ahora vamos a mirar otras que nos van a permitir poder manipular nuestras capas. Espere cuando se le la gana a la RIS de arrancar. Listo. Listo. Entonces vamos a arrancar acá. Esto fue todo lo que hicimos la vez pasada, ¿cierto? Entonces tenemos unos polígonos de municipios, creo. Polígono general, mira, municipio, polígono específico general inicial. Vamos a ver. No, pero estos no son. Entonces son tu layer. Estos tres no. Entonces, bueno, si yo los selecciono los puedo remover, ¿no? Y tengo este. Y habíamos hecho un intersect, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo necesito quitarle una zona, ¿sí? Un pedazo de área a nuestro polígono, yo lo que hago es lo puedo dibujar o si tengo ya un shape, un ejemplo, voy a quitarle, no sé, este pedacito, por decir cualquier cosa, este. Entonces se acuerdan que yo aquí profe, no seleccionaba, sé, ¿no se ve? no señor, se está viendo en este momento son tus carpetas Ay, en la... güey, Yo iba a decir lo mismo, que yo no estaba viendo nada, que yo veo el explorador de Windows. el, Ahora sí. el pinche Teams, ¿listo? Entonces miren acá, entonces se acuerdan que yo podía seleccionar un polígono de mi shape, un ejemplo, ¿sí? Y crear a partir de ahí en la selección Create Layer from Select Feature, crear un pedacito, o sea, crear un layer aparte, una capa aparte de esa selección. Espérame porque es que ahí está gritando Lina que no ha podido, que no ha podido, que no ha podido. Por la app y por la internet. Eh, yo le voy a crear a ella. Esto solamente lo hago con ustedes. Le voy a crear a ella un enlace de Meet para que se conecte ella solita. Ah, también.
Entonces espérenme, le creo un enlace a ello. Una reunión. Copiar. Empezar ahora. Y se los mando al grupo. Listo. Y ponemos este. Listo. Ay, ya entró, ya entró. Hola Lina. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Te había creado un enlace de Meet para ti solita, pero pues creo que ya pudiste entrar por este lado. Entonces voy a... Sí, ya, lo que pasa es que me pone mucho problema por este lado, no sé por qué. Ah, bueno, pues entonces voy a cancelar este enlace y ya. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces lo que les decía, creamos este. Entonces, por ejemplo, yo necesito a la información, voy a poner un ejemplo, a la información del municipio. Ese es solo para este caso. Necesito quitarle este polígono, ¿sí? Esta capa de mi selección. Entonces, para eso vamos al Arc Toolbox, Análisis Tools, y le digo clip. O sea, yo necesito extraer ese pedacito de información. Con esta herramienta que se llama clip. Yo hago la semejanza, es como cuando tenemos una masa de galletas. Entonces, la masa de galletas yo la extiendo, la plano y cojo los moldecitos, los cortadores y el de estrellita, el de luna, el redondito y la pongo. El clip lo que me hace es, me extrae, o sea, me deja lo que queda en el moldecito, la figurita, ¿sí? Para que lo vean. Sin embargo, miren que ArcGIS, cuando yo le doy una herramienta, no sé si ustedes ya se dan cuenta, creo que sí, ArcGIS tiene en este donde dice Show Help o Hide Help, él te muestra como una pequeña ayuda de qué es lo que hace la herramienta. Entonces, mire, dice Input, mete una capa grande, Clip Feature, mete un molde y él lo que saca es lo que había del molde de la capa grande. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Meto, por ejemplo, este, que es el feature grande, yo lo arrastro. Meto el polígono, que es mi corte, mi molde, y le digo a dónde lo voy a guardar. Un segundo. Entonces, clip municipio para yo saber cuál es. Listo. Y le digo, ok. Y él procesa. Entonces miren lo que me sacó. ¿Sí ven? Me extrajo solo el pedacito de la capa de municipio. No sé si hasta ahí alguna pregunta. Para que lo vayan haciendo ustedes. Para poder extraer ese municipio toca tenerlo seleccionado, ¿cierto? No, o sea, digamos, mira, vamos a hacerlo acá otra vez. Por ejemplo, yo voy a crear una capa X. Entonces, espérame, acuérdese cómo crear la capa. Yo la voy a crear aquí rapidito. Eh, Ajá. acá. Entonces, le voy a poner acá como eh, polígono clip. Le digo que sea de polígono y le digo que sea Magna Colombia, Bogotá. Y lo voy a crear así de rapidez. Entonces, miren, aquí. Entonces, voy a crear una estrellita. Para acordarme de las galletas. Sí, yo necesito extraer ese. Entonces,
le digo Save Editing y le digo Stop Editing. Yo necesito extraer lo que hay del polígono municipios, de la capa municipios, necesito extraer solamente lo que está dentro de esta estrellita. Entonces, ¿yo cómo lo hago? O sea, sin tener nada seleccionado, le digo Clip en el Art Toolbox, Analysis Tools, Extract, Clip, y le digo, mira, del municipio, que es el grande, tráeme el polígono que yo quiero. ¿A dónde? Entonces le voy a poner aquí, polígono estrella. Le digo, ok. Entonces mira lo que él me saca. Me sacó la forma del polígono que yo le di, pero con la información del polígono municipios. ¿Sí me hago entender? O sea, él me corta, es como O sea, coger... lo único que hace es cortar ese espacio y sacarlo con la información como si Es estuviera trabajando sobre el general, por ejemplo, o sobre el de exactamente, municipio. exactamente. ¿Sí? Entonces, eso, créanme que eso sirve para extraer, cuando les dan a ustedes, por ejemplo, una GDB de todo un estudio de impacto ambiental y ustedes necesitan es solamente la información de un pedacito para no trabajar con toda la información de todo ese PMA, ustedes cortan y trabajan solamente con ese pedacito y tienen la información de ese pedacito. Entonces les calcula áreas, les calcula longitudes, ¿sí? Que eso ya lo vimos también de esos pedacitos. Ahora bien, existe el inverso, ¿sí? Yo necesito que me deje todo menos la estrellita. Entonces, para eso existe otra herramienta que se llama Erase. En el mismo en el mismo Analysis Tools, en el mismo Art Toolbox, vamos a la pestaña que dice Overlay y vamos al Erase. O sea, ya hacemos estos dos y ustedes lo practican un momentico. Entonces lo mismo, mira, yo meto el municipio, o sea, el grandote, y le digo, bórreme la estrellita. Y lo pongo acá. Ok. Y miren lo que él me saca. Él me saca todo el polígono grandote que yo le metí sin la información que yo le seleccioné de ese polígono. ¿Listo? Hagan los dos y me van contando. Despacito, no hay ningún afán. La opción de borrar está ese en overlay, ¿cierto? Ya te lo digo, el rey, sí, en overlay. Háganle mientras yo voy por agua. Mic off. Estimadas, ¿cómo van? Me dicen si necesitan algo.
Ah, ¿lo tienes deshabilitado? En la licencia. Yo sigo insistiendo que apoyes la piratería. Ajá. Ah, bueno. Pero, exacto, sí, educativos. Sí. Y bueno, mientras ahí terminan, les voy dando. Si sabían que esta versión de ArcGIS es la última versión de ArcGIS, ya no van a sacar nada más y nos toca migrarnos, pero pues todavía tenemos un tiempito a ArcGIS Pro y nos va a tocar ahí sí pagar $100 anuales para poder tener ArcGIS, para que lo vayan pensando. Vivas, ¿cómo vas? ¿Cómo es? Ay, sí, explícanos, por favor. Ajá. Sí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Espérame, me va explicando. Voy a colocar aquí este de construcciones. Y lo busco. ¿En dónde está? Buffer. Listo. Voy a echar a ver. Ah, uy, mira, mira pues, muchísimas gracias. Nunca lo había. Square. Round. Vea pues. Mira, yo me estaba saltando un paso. Te agradezco en el alma eso. Porque nos va a servir para hacer los polígonos de intervenciones. No. Ok. Vea pues. Sí, aquí está. Caps type. Square around. Muy chévere. Lina, te agradezco muchísimo. Mira, si ves lo que yo les decía, uno aprende de esto todos los días. Listo. A ver, vamos a hacerlo porque yo quiero aprender. Quiero aprender. O sea, si yo lo pongo de centímetros y lo pongo acá de 20, en teoría me debería sacar uno de... Vamos a ver. Muy bien, exacto, sí señora. Excelente, excelente ese aporte que nos hizo Lina hoy. Graphic Buffer. Y nos saca de una vez dos cuadrados. Nos ahorramos un paso. En teoría da lo mismo, ¿no? Pero nos ahorramos un paso. Entonces, súper. No me la sabía. Es que si se dan cuenta todas las herramientas que tiene esta vaina para aprendérselas todas, es muy difícil. Bueno, entonces ya hicimos Erase, ¿cierto? Espérenme un segundo, yo me voy para mi cursito para saber qué les... Acá. Listo. Ah, bueno, buffer ya sabemos qué es, pero pues me toca hacerlo porque si no lo estoy haciendo. Entonces, lo mismo, el buffer ya creo que lo habíamos hecho. Hay acá uno por este lado, dos por este lado, o el que nos acabó de explicar la compañera, que es el graphic buffer para poderlo sacar cuadrados. Entonces, lo mismo, uno, pues si los quiere hacer redonditos para hacer las zonas de influencia, ¿esto para qué nos sirve?
para hacerlo de los potenciales arqueológicos. Por ejemplo, un hallazgo, un punto de hallazgo, yo quiero limitar esa zona o que esa zona tenga un potencial alto. Entonces pues yo lo que hago es lo jalo y le defino cuánta zona de influencia. Vamos por ejemplo acá 10 metros. Solamente estoy hablando, no estoy hablando del cuadrado, sino del normalito. Y le pongo acá buffer. Creo que esto ya lo habíamos hecho. Ay. Buffer de 10 metros. Y le doy OK. Entonces él me va a sacar los poligonitos acá. Si los quiero cuadrados, pues obviamente ya la compañera Lina nos explicó en este, para poder definirle las zonas de influencia. ¿Sí? Listo. Ahora, por ejemplo, yo necesito saber distancias, que en arqueología eso nos sirve para también determinar potenciales y determinar sitios de donde puedo encontrarlos, donde puedo definir los hallazgos, donde yo voy a hacer, por ejemplo, un corte, voy a hacer una trinchera, ¿sí? O voy a definir algún elemento que tenga consigo una distancia. Entonces, hay una herramienta que ahora se me perdió, que se llama NIAR. Y el NIAR es la cercanía a ciertos puntos. Entonces acá hay una combinación de cosas. Esta herramienta NIAR lo único que me hace es generarme una tabla, un atributo dentro de mi shape que me dice la distancia de una a otra capa. Entonces, un ejemplo. Yo tengo aquí, por ejemplo, voy a manejar, tengo este buffer de construcciones y voy a mover estos porque si no todas me van a dar cero. Permítanme un segundo para mostrarles. Y le digo acá que solamente me seleccione esa y voy a mover estos punticos que me van a servir como referencia. Esto solamente para verlo, ¿sí? Vamos a dejar este ahí. Estoy moviendo. Y este último. Listo. Entonces yo, por ejemplo, necesito saber si la distancia que hay al más cercano, o sea, de este puntico a estos poligonitos, ¿cuál es la distancia más cercana? ¿Sí? Entonces yo, ¿qué le hago? Le digo near. Y ahorita la combinamos para saber la distancia y que él me diga, ¿distancia a qué punto? Entonces le digo, mire, yo necesito saber la distancia que hay de este punto, o sea, a este que yo le ponga es el que le va a salir la distancia con respecto a este polígono de buffer, ¿sí? Y ya le digo, ok, y miren cómo él la saca. Él me dice, mire, hay una distancia, un near dist, pero no me dice nada más, ¿sí? O sea, él me está diciendo, mire, de las dos capas que usted metió, el near dist de este, ¿dónde está este? Es de 49.28 centímetros. Y yo llego acá con mi barrita básica. Aquí está la barrita de medir. Y le digo, mídame de acá a acá. Él me está midiendo aquí. O sea, él me mide hacia donde toque el polígono en la parte más cercana. Y me da 49.3 así mal medido. Mira, aquí está, 28.12. Pero yo no sé cómo se llama esa distancia. Entonces, ¿yo qué hago? Aquí ya esto es maña, por decirlo así. ¿Yo qué hago? Ordeno
cuando yo le doy doble clic al atributo, al nombre del atributo, él me lo ordena de mayor a menor o de menor a mayor. Y yo tengo aquí una distancia de 99.99. ¿Yo qué hago? Yo copio esta distancia, que es la mayor distancia que hay entre este punto y los polígonos. O sea, entre alguno de estos puntos y los polígonos que yo seleccioné. Y le digo, hágame un spatial join. Entonces, ¿cuál es mi target? Las construcciones que yo tengo acá. ¿Con cuál voy a hacer el join? Eso ya también lo habíamos visto. Buffer de 10 metros, que es este de acá. Y le digo aquí, spatial join con distancia. Y aquí, en el match option, lo que hago es cambiarlo a este, que es el cercano. Y le pongo la distancia mayor que yo encontré acá. ¿Qué quiere decir eso? Que él solamente va a buscar las distancias inferiores que estén cercanas a esto, para que no se me vaya para algún otro lado, ¿sí? Y limito, o sea, como que encierro o encajo la búsqueda de esos polígonos, de esos nombres de polígonos. Y lo más importante es cambiar aquí a closet. Si ustedes se dan cuenta acá, hay una serie de ayudas o de modificaciones en cuanto al spatial join. El más utilizado es el intersect, que en últimas hace lo mismo que hace la herramienta intersect, pero sin los cortes, así lo que habíamos visto en la clase pasada. Ya aquí cuando tenemos un modelado en tercera dimensión o tenemos elevados nuestros polígonos, ya lo hace por este lado, pero digamos que no es el objeto de este curso. Y seguimos acá, distancias geodésicas, lo contiene completamente, son idénticos. Boundary touches es como los límites de los polígonos, para que ustedes lo vayan viendo. O sea, realmente yo, los que más uso en mi vida diaria son este intersect y este closet. Para hacer esta cercanía lo dejamos en closet y le decimos OK. Y miremos a ver. Él me saca un nuevo shape. Y miren, me está diciendo que estamos a 49.28 del... Ah, pero es que estos no tenían nombres, qué hueva. Ah, sí, mira, estos no tenían nombres. Entonces le voy a colocar un nombre y la vamos a volver a hacer para que ustedes lo vean. Perdónenme a mí la vida. Vamos a colocarle un nombre como lo vimos la clase pasada. Nombre de texto. Le decimos aquí. Aquí también nos sirve para repasar lo que hicimos la vez pasada. FID más 1. Y le decimos aquí, le vamos a colocar Fill Calculator. Le decimos polígono buffer espacio ampersand el ID. Acá de una vez también puede ser si quiere hacer el feed más 1. Él lo va a entender, pero pues yo lo hago es para tenerlo medianamente ordenado. Y vuelvo a hacer mi spatial join. De las construcciones, me lo una con este. Me diga acá spatial join distancia versión 2, que es la que acabé de hacer. Y le digo closet y que me lo pegue a los 99.99 metros. Vamos a ver qué hace. Listo. Entonces mire que al hacer estas dos herramientas combinadas me saca la distancia near this y me dice a qué está, cuál es el más cercano de eso. Entonces me está diciendo, mira, es el buffer 1, que es el que yo saqué acá. Por ejemplo, si yo lo pico acá con esta bolita que se llama Identify, él me saca una tablita de información. Ay, ahora me la montó.
Me saca una tablita de información, miren. ¿Sí? Y me dice, mire, este es el ID 3. El nombre está cercano, está a 42 metros al polígono buffer 3. Y sería este. ¿Y cuál es el polígono buffer 3? Es este el más cercano. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Ahí les doy tiempo para que lo hagan. Casi no te escucho. Exactamente, claro. A eso iba, digamos, como ya a la aplicación lógica dentro del tema de arqueología. Por ejemplo, tú tienes tu grilla de sondeos y ya le metiste los resultados, ya le metiste, o sea, bueno, digamos, positivo, negativo, descartado. A los positivos les metiste un atributo de tipo de material, entonces ya sabemos si son cerámicos, líticos, oro, tumbaga, textil, óseo, bueno, los que tú quieras. Y tú, por ejemplo, a partir de ahí, como ya tienes una grilla de prospección ya hecha, ya realizada, tú tienes que comenzar a mirar los elementos del paisaje que están asociados a él. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo con una vía. Luego con una vía para que veamos que se puede hacer de tipo lineal. Yo tengo mis vías acá. Es esta. Entonces, ¿yo qué hago? Este near this siempre va a ser el mismo. Entonces yo lo que hago es le agrego distancia poli para yo saber que esta distancia ahora va a ser del polígono. Bueno. Y le digo fill calculator y que sea igual a la near dist. Y ya con esto ya salvé mi distancia al polígono. Y le digo, calcúleme la distancia a la vía más cercana. En este caso, para nuestro ejemplo, por ejemplo, tú puedes poner la red de drenajes con los nombres geográficos y le calculas la distancia que tienen esos puntos a las fuentes de agua y ya te vas armando tu informe cómo lo vas a tener con una herramienta geográfica. Entonces ya vas a decir, mire, el punto en el que se halló o en el que tuvo un hallazgo arqueológico está a una distancia de 350, 10 metros de la fuente principal de agua. ¿Sí? Eso lo puedes hacer, esa distancia. Vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo acá. Vamos, entonces lo primero que hacemos es calculamos la distancia. ¿De qué? De nuestros punticos que ya tienen un atributo del nombre del polígono al que están cercanos. Y le digo, calcúlemelo a este de tipo lineal, que en este caso son vías. Miren lo que va a pasar en esta capa, en este atributo, perdón. ¿Sí ven que se modificó? Él sigue siendo el mismo atributo, pero ya con otros valores, otros cálculos que me dicen, mire, usted está entre 3 metros y 800 metros. Si yo vuelvo y le doy clic, tengo mi 878.25 metros. ¿Qué hago? Lo copio y le digo Spatial Join y le digo, bueno, la vía tiene nombre. Mira, si ven que la vía no tiene nombre. Nombre, double. Yo le voy a poner acá lo mismo. Vía, espacio, ampersand,
feet más 1. Para que vean que aquí también se puede de una vez hacer la suma. Ay, ahora pasó algo. ¿Qué pasó? Me hizo quedar mal, ¿sí ve? Ah, mira. Este es otro error, mira que me pasó a mí. Miren lo que pasó. Yo puse esto de tipo doble, o sea, numérico, y le intenté meter un, un alfanumérico. Él me dice, no señor, no puede, usted está haciendo eso mal. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Borrarlo y volverlo a crear. Y asegurarme que le meta el tipo texto. Ahora sí lo debería hacer. Listo. Entonces yo ya tengo acá. Ahora sí hago mi espacial join. Le digo a los punticos. Vamos a unirlos acá con este. Y le voy a poner aquí espacial join vías. Y le digo en el match options, le digo closest. Y le pongo la distancia mayor a la que yo la encontré. Que de ahí para allá no se salga. Y ok. Entonces vamos a ver qué me saca. Miren, ya voy construyendo. Entonces, miren que ya esta distancia es la primera hacia los polígonos. Esta distancia es la distancia a los elementos lineales, en este caso las vías. Y me está diciendo, mire, este punto que está acá, está a una distancia de 878 metros de la vía número 2. Yo busco la vía número 2, que es esta. Es la más cercana. O sea que si yo mido cercanamente, no sé, porque esto, mira, acá hay 884 metros. O sea, me está diciendo, mire, este punto, lo más cercano que tiene en el objeto que yo le metí, en la capa que yo le metí, es 800 metros y está nombrado con este. ¿Sí? No sé si ahí contesté tu pregunta, Angélica. Listo. Claro. Las distancias a fuentes de agua, ahí, ahí está. Exactamente. 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 Para eso utilizamos en arqueología, valga la redundancia, este tema. Para determinar distancias de los puntos relacionados dentro de nuestra prospección o de nuestro objeto de interés, las llamadas AIA, a elementos que son importantes dentro del estudio arqueológico. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta cuando veamos el modelo de datos que el modelo de datos no les va a pedir estas cosas, o sea, no les va a pedir ni las distancias, el modelo de datos lo único que hasta el momento pide es encontró o no encontró cerámica, cuánta encontró, cuáles son los puntos y de qué forma son las intervenciones, que todas resultan siendo cuadradas de 40 por 40. Pero este tipo de análisis espacial que estamos haciendo es lo que les va a permitir a ustedes llegar a elaborar sus informes. Es decir, calcular distancias, calcular potenciales con las variables que ustedes tengan. ¿Sí? Lo que dijo Angélica, por ejemplo, esa parte de las fuentes de material para la elaboración de cerámica a mí nunca se me había ocurrido. Y ya hay un nuevo elemento para poder calcular eso. Y ahí se meten elementos como la geología, la geomorfología e inclusive el mismísimo suelo. ¿Sí? Entonces,
Hasta ahí, bien, ¿alguna pregunta? ¿No? No, 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 no. No, pues, exactamente, exactamente. Pero pues lo importante es eso, que ustedes vayan, o sea, ¿qué se pretende con este curso o con estas ayuditas didácticas? Generarles como la espinita de la inquietud, ¿sí? O sea, como lo hablamos en un comienzo de la clase de hoy con Angélica, no quiere decir que en un curso de 16 horas, o sea, de 2 fines de semana, somos profesionales en sistemas de información geográfica. Pero por lo menos si ya tenemos un barniz de qué es lo que podemos hacer y sabemos que existe una herramienta. Lo que se nos ocurra en la cabeza de hacer eh, con elementos espaciales, probablemente, sí, no voy a decir que existe, pero probablemente existe una herramienta para hacerlo en ArcGIS. ¿Sí? Es digamos, como lo que aprendemos en este curso. Listo. Entonces ya vimos el clip, ya vimos el erase, ya vimos intersect, ya vimos el spatial join, buffer y near. Digamos que esas son las herramientas básicas, ¿sí? Las más básicas que tenemos para hacer nuestro geoproceso. Y son las herramientas que normalmente utilizamos dentro de arqueología, eh, bueno, en la parte vectorial, para hacer nuestros análisis de potencial, para hacer nuestros análisis de distancias y demás. Que las cosas se comienzan a complicar cuando hacemos capa sobre capa sobre capa sobre capa, sí, pero son básicamente las mismas. Podemos seguir avanzando. En la plataforma hay un archivito de Excel, no sé si ustedes lo pudieron descargar. En la unidad número 4 si no estoy mal. Se llama archivo plano. Y eso les debe descargar un archivito de Excel que se llama cargue, que es este. Si lo pudieron descargar. Exacto. Entonces, vamos a aprender. Ya aprendimos en algunas clases, en las clases anteriores, cómo meter puntos con coordenadas conocidas. ¿Sí? Que era el input X and Y. ¿Sí? Ahora, normalmente suele pasar que uno tiene la tabla de sondeos o como lo quieran llamar en un Excel con coordenadas. Entonces vamos a ver para qué nos sirve y cómo nos sirve subir ese Excel a ArcGIS y volverlo punticos. Entonces lo más importante que debemos tener en cuenta con los archivos que vamos a subir de Excel a ArcGIS es esto. Ahí donde se me perdió. Listo. Entonces, primero, que tengan eh, un título. O sea, si este es el sondeo, el este, el norte. Saber esto
en qué sistema de proyección de coordenadas están. Para este ejemplo, están en Magna Colombia Bogotá. ¿Sí? 2. ArcGIS no entiende los puntos. Entonces, el separador de los decimales siempre debe estar en comas. ¿Sí? Y no tener negrillas, ni colores, ni elementos raros, por ejemplo, tildes y cosas de esas dentro de los archivos. O sea, dentro de las filas y las columnas, dentro de los datos que yo tenga. Dejarlo lo más plano posible, por eso es un archivo plano, entre comillas. Y cuando yo tenga esto, es poderlo guardar en Excel 97-2003. Guardar como. Siempre dejarlo en tipo libro de Excel 97-2003. Para que no genere ningún conflicto a la hora de poderlo subir. Esas son las recomendaciones al tenerlo acá. Entonces, ¿yo qué hago? Yo ya lo tengo. Vamos a mirar una cosilla acá. ¿Cómo lo vamos a subir? Lo subimos como una capa absolutamente normal. La buscamos. Hoja número 1. Y él me la va a cargar acá. Si yo la abro, como los atributos, él me va a mostrar lo que yo tenía. El sondeo, en este caso, un este y un norte. Si yo le doy a esa hojita, le doy clic derecho y le digo Display XY Data, él me va a preguntar, mire, el X, o sea, la coordenada X, ¿qué campo es? Si se dan cuenta, cuando yo le doy acá, yo tengo aquí un atributo o una columna que se llama sondeo, pero él no la entiende. Él, en este caso, para la X y para la Y, solamente entiende de tipo numérico. Y eso, para el modelo de datos, en algunos de los grupos anteriores, era un problema porque decían que es que las coordenadas, como hay que meterlas en geográficas, tienen grados, minutos y segundos, y esas coordenadas son de tipo texto. Entonces lo que hay que hacer, yo se los voy a pasar, es pasar esos grados, minutos y segundos que se llaman coordenadas geográficas a coordenadas elipsoidales, que son las coordenadas en grados decimales, para que me entiendan. Entonces si son 5 grados, 10 minutos, 20 segundos, eso daría 5.03, bla, bla, bla. ¿Sí? Para que queden así. Es lo único. Y se pueden subir. Y hay ayudas ya en internet, yo ahorita les paso, de por ejemplo archivitos en Excel, que uno les pone los grados, minutos y segundos y ella se las pasa a decimales sin ningún inconveniente, por si tienen muchos. Entonces en este caso, el X es la este, el Y es la norte, y si tienen una elevación, también la pueden poner de una vez. Acá él les dice en qué sistema de proyección de coordenadas lo voy a subir. Aquí, pues como nosotros ya venimos trabajando en Magna Colombia Bogotá, él asume que es el mismo, si no yo lo puedo cambiar en este sin ningún problema. Y le digo ok y ok. Y él me subió una grilla que ya está preestablecida, o sea que ya la había sacado. Él me sube esto. ¿Se acuerdan que la clase pasada hicimos la grilla de coordenadas con el fishnet? Bueno, esta fue creada de la misma forma. Esto me lo guarda como si fuera en la memoria RAM del computador, o sea, todavía existe pero no existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Clic derecho y exportarlo. Poner grilla de Excel. Y ya existe mi
eh, mi archivo, mi shape, perdón, ¿sí? Y a esto yo le puedo modificar, le puedo agregar datos, le puedo agregar datos. Y como yo sé que los arqueólogos y inclusive los profesionales, sí, todos trabajamos mucho con Excel, si yo lo tengo acá, ¿sí? Y lo tengo ordenado, o sea, tengo un identificador que en este caso es el sondeo, yo puedo irle subiendo o bajando datos para mi informe o para, digamos, alguien me lo pasó o como en este caso, mire, eran 7.600 puntos. Entonces nos lo dividimos entre 4 o 5 personas y cada uno lo va trabajando. Entonces yo no sé si, por ejemplo, acá yo creo en Excel, perdón, por ejemplo. Ay, ¿dónde está el Excel? Se me perdió. Cargue. Pero sí estaba. Entonces, mire, por ejemplo, yo voy a colocar en el Excel que lo tengo acá. Lo pongo resultado. Lo voy a dejar así. No quiere decir que sea resultado negativo, positivo, descartado. En el mismo Excel. Y voy a hacer que esto es de una manera rápida, para que esté todo, ¿sí? Yo ya tengo aquí el, eh, el resultado del sondeo. Voy a poner acá tipo material. Mi computadora está sufriendo últimamente, no sé por qué. La que está pensando ahora se quedó y no responde. Discúlpenme por eso. No, definitivamente murió. Lo volvemos a cargar acá y lo hago en un momentico. Guardar como. Acá, resultado positivo, negativo, descartado. Y esto se lo copio a todos. Y acá tipo de material. Les estoy poniendo datos al azar, cuando pues, obviamente en la vida real cada uno tendrá su verificación y demás. Tipo material. Entonces voy a poner acá. Mira, no, se me muere el computador. Maldita sea. Dios mío. Niñas, las puedo dejar un segundito